Bienvenidos a Plenitud Podcast. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, curioso, diciendo quién es ese señor, cómo es ese nombre, cómo se dice. Sí, vamos a hablar de un tema muy interesante, así que quédate hasta el final. Y es el tema de ¿qué es el Ho'oponopono? Bueno, resulta que no es ningún señor, resulta que es una práctica muy interesante, de hecho, de los ancestros por allá en el área de Hawái y todo esto, que han practicado por miles de años, fíjate, interesante, y que obviamente algunos de nosotros, como dices tú, no habíamos escuchado, pero vamos a aprender exactamente, por ejemplo, cuáles son sus orígenes, qué es la práctica, ¿hay algún fundamento científico para ello? ¿O es algo que no deberíamos de practicar? Yo creo que es muy interesante. Nunca debemos de juzgar algo que no entendemos. Así es. Claro que sí. Y por eso tenemos hoy a la experta en este tema, que es Adriana. Bienvenida, Adriana Canarek. Gracias. Y bueno, Gracias. ella nos va a sacar de todas las dudas de quién es Ho'oponopono o cómo se dice. Ella Así es la expertísima en esto. Ay, y hoy estamos gracias. súper contentos de tenerte aquí. Gracias. El honor es para mí. Gracias por invitarme y les voy a decir brevemente. Es un nombre bien raro porque es hawaiano. Exacto. Se pronuncia Ho'oponopono. Es una técnica de sanación y saben que yo invité a mis pacientes a ver el podcast, que todos están bien interesados siempre. Súper. Y me hicieron una pregunta. ¿Se opone a nuestras prácticas religiosas? ¿A los que tenemos fe en Dios se opone esta práctica? Y es una pregunta interesante. Porque Fíjate, no muy queremos interesante. hacer cosas que no nos van. desafíen. Es muy interesante, fíjate que yo hice una investigación acerca de esto y lo primero que estudié son los fundamentos, qué es lo que enseña, y obviamente lo vamos a ver en un momento, las palabras que se repiten, Así es. las palabras que se mencionan ahí, o van de acuerdo o no van de acuerdo, o destruyen o construyen, Así o es. tienen mala intención o tienen buena intención, y yo creo que esto es lo más importante de todo, por eso yo siempre digo, si no conocemos algo, no tenemos derecho a juzgarlo. Entonces, vamos a justamente. conocer un poquito, háblanos un poquito de esto. Claro que y sí. obviamente, la palabra para empezar quiere decir corregir o enmendar. Así es. Eso es lo primero, corregir o enmendar. Y para mí, corregir y enmendar, para empezar, ya es algo bueno. Así es, ¿sí? constructivo. Es Que te constructivo. aporta, que te permite ir atrás para hacer algo nuevo y diferente y mejor. Entonces, la palabra Ho'oponopono ¿cuál es su traducción es en corregir hawaiano? o enmendar. Corregir algo, mira, qué enmendarlo. interesante. Sí, Sí. Y si buscas otras palabras, fíjate, está interesante porque también quiere decir giro de 180 grados. En Así otras es. palabras, si yo voy en una dirección haciendo las cosas de una manera y entonces me doy cuenta que tal vez no estoy bien o no voy No bien. está funcionando o no eso, está funcionando, porque lo entonces voy voy a a hacer así. corregir Así es. o enmendar. Entonces ya al principio, hasta ahí, me parece bueno. Claro. Entonces vamos viendo Muy que constructivo. corregir o enmendar es de sabios siempre, ¿no? Yo creo que por todos hemos supuesto. tenido que hacer eso en algún momento. Claro ¿De qué que manera sí. crees que, o por qué empezaron a implementarla en Hawái? Porque se dieron cuenta que el no perdonar, el seguir atorados en una etapa de la vida, repitiendo los mismos patrones, era solamente autodestrucción. Exacto. Y mantener el rencor, mantener coraje, cosas que nos destruyen. Que nos destruyen. De hecho, fue su método de resolución de conflictos, Así ¿verdad? es. Decían, nunca se va a resolver un conflicto entre dos personas si primero la persona no resuelve su conflicto con su pasado Así o con es. su propia historia. Así Y entonces ahí comenzó. Comenzó, ¿cómo resuelvo yo mi conflicto con mi pasado? Así es. Y bueno, platícanos, Adriana, ¿es una práctica? Es una práctica meditativa. Es Ok. ponerte a analizarte a ti mismo para ver, como dijo el doctor Ben, qué hice yo mal. Siempre tendemos hacia afuera a culpar y a ser responsables a los demás de lo que estamos viviendo. Aquí se Completamente. trata de voltear un giro de 180 grados, como dice el doctor, Sí. y ver la película hacia ti y saber que tú eres el que tiene que cambiar. Entonces Sí, se usan exacto. unas Wow. frases sanadoras aquí. Frases sanadoras, Frases sanadoras. técnicas tradicionales, ¿no? Así es. De ellos que utilizan las palabras lo Lo siento, siento, perdóname, te amo y gracias. te amo como y gracias. para cerrar el Mi ciclo. análisis es este, ¿no? Sí. Obviamente un análisis simplista se puede decir, pero creo que responsable es Sí. por lo que tú mencionabas acerca de nuestras creencias, ¿no? ¿Va de acuerdo con nuestras creencias? ¿Soporta o apoya o va en la misma línea de nuestras creencias o va en contra? Porque ese análisis tenemos que hacerlo Sí. siempre, ¿no? Entonces vamos a comenzar con la primera palabra, lo siento, que es la expresión de la aceptación de la responsabilidad. Así es. Lo siento. ¿Va de acuerdo o no va de acuerdo con nuestras creencias? Sí, por Yo creo que sí. supuesto. Aceptar responsabilidad. Pedir es una importante. disculpa. Sí. Exactamente, claro. porque no hay evasión de la culpa, no estamos culpando al otro, no hay Estamos ningún haciéndonos mecanismo de defensa. responsables. Exactamente. Claro, Exactamente. claro. Segunda palabra, perdóname. Wow, pues ¿Qué piensan? Desde la humildad.
¿Ok? Totalmente de acuerdo a lo que nosotros profesamos. Nosotros creemos eso. Ajá. Tercero, te amo. La esencia Wow. de Dios. La esencia. Te amo, la palabra El te amor. amo. Sí, ¿qué piensas, Nicole? Me parece muy interesante porque usualmente también en nuestros países latinos, por las creencias como tú mencionabas, inclusive estas palabras como perdóname, hay personas que se les dificulta el Así perdonar es. y el te amo también se dificulta, sobre todo cuando se ha tenido una traición o cuando en un ambiente no vivimos con amor. Totalmente. Así es. Entonces, Totalmente. dijimos, lo siento, Perdóname. perdóname, Te amo. te amo y Y gracias. La gratitud, La la gratitud. llave de todo. De Digo, todo, porque, de la bendición. mira, la gente nos pregunta, ¿no? De hecho, nos preguntamos hace un tiempo acerca de eso y lo mencionaba Nicole. La gente a nosotros nos pregunta mucho, a ver, como coach, esta nueva técnica, nos dicen, ¿eso es válido? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Y para empezar, no es una nueva técnica, existía antes de que nosotros siquiera estuviéramos imaginados o pensamos. Así es. El asunto que es nuevo para nosotros y creemos que es moda o es tendencia, tal vez es nuevo para nosotros, pero es algo que se ha practicado. Y haciendo el análisis de las palabras, lo siento, perdóname, te amo y gracias, todas van de acuerdo con la filosofía de vida que Así nosotros es, seguimos. que buscamos y que aspiramos, ¿verdad? Y qué Mejorar. tema tan interesante, de verdad. Yo creo que es bien importante, o sea, conocer y tener personas como tú que nos expliquen de estos temas que gracias. nosotros desconocemos completamente. O sea, Exactamente. para mí esta palabra nunca la había escuchado. ¿Sabes qué, Gaby? Yo creo que no lo desconoces. Yo creo que tú lo practicas, esto que estamos hablando, todos ustedes. Ajá. Nada más desconocemos el El título, nombre. Lo conocemos como técnica. Sí, Pero en exacto. realidad, El título. ven qué padre porque estamos en el mismo canal. Bueno, y para eso tienes una clase, das Sí. una clase de eso o das terapias personalizadas. Sí. ¿Cómo lo manejas? En terapia se maneja este procedimiento para, sobre todo con personas muy resistentes a la aceptación de la Exacto, responsabilidad. sí. Ajá. Tenemos muchas fallas en esto todos como personas y particularmente de ciertos grupos, como decía Nicole, por la cultura, Sí, sí. a responsabilizar hacia afuera en vez de tomar el control nosotros. Nosotros somos los autores de nuestra vida. Sí, claro. La práctica, obviamente, hasta donde entiendo, consiste en repetir estas palabras con conciencia plena, ¿verdad? Así es, con intención. Con intención. Con el caso de la persona en particular, analizar la situación que está viviendo, entonces narrarla y en cada división de palabra hacer la conciencia y la intención de lo que está diciendo, que realmente lo sienta. No es como un disco, un cassette, o sea, lo siento, es que realmente... O sea, no es un rezo. No es un rezo, Ok. exactamente. Porque son palabras el problema del conscientes. rezo es que es una repetición Repetición. sin significado profundo, Así ¿no? es. Obviamente hay quien lo puede hacer con significado, pero lo importante aquí es que cuando dice, por ejemplo, lo siento, ¿no? De El verdad, reconocimiento lo de que hay algo que debe de sanar, Sí. de que se cometió alguna falta o algún error, de que tal vez nos dirigimos en la dirección equivocada en algún momento, y entonces aceptamos, ¿no? La situación o la emoción que necesita ser atendida en el momento. Así es. ¿Y qué importancia tiene? Porque estamos hablando también de la sanación del alma. Sí, lo más profundo que hay y por eso las palabras son claves. En realidad lo que descubrieron ellos es la manera de poner en una palabra clave muchísimos sentimientos, porque Exacto. ¿cuándo terminaríamos? ¿Verdad? De ver todas las cosas que hemos hecho mal y sobre todo dejar la culpa atrás. Exacto. Por eso se cierra con las palabras te amo y gracias. Y gracias. Ajá. Para Fíjate, dejar la culpa. la única cosa en todo el estudio que yo noto, que yo cambiaría si yo lo hiciera como práctica, es en la parte de perdóname, ¿no? Que menciona pedirle perdón al ofendido, tal vez pedirme perdón yo también por haberme equivocado. Lo único que yo cambiaría es cuando se habla de pedirle perdón al universo. No tengo nada en contra del universo, pero yo digo, ¿por qué no dirigirme con el que creó el universo? Así es. Es la única diferencia, ¿no? Así es. No quiere decir que esté mal eso, sino que yo lo veo mucho más relevante. Así es. Si le voy a pedir perdón al universo, mejor le pido perdón al que creó al universo, Así que es es. mucho más arriba, más allá. Totalmente. Y entonces yo creo que pudiera ser un poco más significativo. Totalmente. Desde mi punto de vista. Del mío también. Estoy de acuerdo. Yo toda la terapia la llevo hacia Dios, hacia Exacto. el creador del universo. Exacto. Entonces, me baso en las técnicas que muchos, no nada más esta técnica, hay muchas, pero siempre orientada, o sea, saco el extracto, pero siempre Exacto. orientada a Dios. Siempre Definitivamente. orientada a Dios. El te Ahí amo está me llama la victoria. atención. Por ejemplo, te amo. El te amo no solamente se refiere a te amo, a decirle te amo a la persona que ofendimos, ¿no? Sino como decirle al espejo también. ¿Tú te has dicho te amo? Hasta ahora, antes no lo practicaba porque era una palabra muy difícil de decir. Difícil de decir, Sí, fíjate, es muy interesante. difícil. Yo Por me ejemplo, digo en inglés.
Ah, ¿cómo te dices? I love you. Baby. Ay, a ver. Les quedó igualito. ¿Cómo se dicen ustedes, los humildes? I love you. Baby. En el espejo todas las mañanas. De verdad que sí. Es importante. Es Y me doy importante. besos. Ahora, Sí imagínate es. tú que dijéramos las 4 palabras al espejo. A Lo nosotros siento por lo que te he ofendido, incluyéndonos a nosotros mismos, Es ¿no? que principalmente es ahí. Claro, pues ahí está el Es ahí asunto. De el hecho, la baja asunto. autoestima. Hacia tu misma y- persona. Hacia ti Sí, mismo. claro. Se trabaja hacia ti. Y también es una palabra que se enfoca más en sí En mismo. En ti mismo, ¿verdad? claro. mismos, Fíjate, claro. interesante. Que nos podríamos parar al espejo con toda honestidad, ¿no? Y transparencia. Y decir, ¿sabes qué? Lo siento. No sé, yo a lo mejor imagínate después de haberme tomado una coca. Digo, porque me estoy haciendo daño y entonces tal vez me necesito perdonar, ¿no? ¿Sabes qué? Hice algo que te hace daño, lo siento, perdóname, te amo. O sea, decirnos a nosotros nos aumenta. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema y traemos una crianza que nos enseña todo lo contrario. Claro, no que no el amor. sirves, que no vales, que te Exacto. equivocaste y no hay perdón. Es tan difícil practicarlo. Se dice, estamos jugando, yo sé, pero de verdad he tomado un espejo y le digo a los pacientes, di cosas bonitas al reflejo que ves ahí y no pueden. No, hay gente que no puede, No claro. pueden, No, o no. empiezan a llorar o no pueden. En cambio, di cosas feas, Fácil. muchísimas. Irresponsable, inútil, etcétera. Todo lo que Exacto. traemos grabado. Sí, wow. Imagínense, por ejemplo, digo, para mí la parte importante es qué dice la ciencia de esto, ¿no? Desde los psicólogos. O sea, hay una lucha, el otro día platicábamos con Nicole de eso, la lucha de los psicólogos y los coaches, ¿no? La típica, aunque cada vez hay más psicólogos que se están Unidad. haciendo coaches Así y es. coaches que están diciendo yo quiero estudiar psicología Claro, y se va es una fusionando unidad. desde la intención de ayudar, desde la intención de sanar, desde la intención de unir también, ¿no? Así es. ¿Qué dice la ciencia? Y obviamente esta es una pregunta importante. Por ejemplo, la psicología habla, o lo que hablamos de la psicología positiva. La psicología positiva está fundada o está fundamentada en la gratitud, en el pensamiento correcto Así o es. bueno y en la buena intención. Así es. Entonces, esto también va fundado ahí, ¿no? Sí, claro. Y también lo que tú mencionabas, a veces no nos damos un tiempo nosotros mismos, o ustedes como audiencia, no sé si puedan apoyar eso, porque nos dejamos llevar en el hábito diario, en estar corriendo, en tengo que cuidar, sobre todo también los que son padres de familia, tengo que cuidar a mis hijos, pero estoy descuidando. Y por eso pienso que un porcentaje muy, muy grande en diferentes países no se da ese espacio para trabajar en sí mismo. Así Sí, es. sí, claro. Fíjate, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, está el tema que hablamos de la autosugestión. Entonces, la fuerza o la efectividad está en realidad en lo que la gente cree de lo que está haciendo. O sea, si lo dice con honestidad, con sinceridad, con profundidad y con intención, entonces viene también el efecto placebo, ¿no? O de la autosugestión en el que la gente dice, ¿sabes qué? Yo ya hice esto, las cosas tienen que ir mejor. Debo de hablarme y verme diferente a mí mismo Claro. y eso genera cambios. Sí, Y tienes funciona. un alivio emocional. No, obviamente, Sí, claro. claro. Sí, y, sí. La mente es yo les digo, la mente es como una macetita, como esas que tienen aquí tan bonitas. Y las semillas que tú le vas a poner es lo Eso que va a es lo que va a dar. florecer. Si estás llenándolo de pensamientos negativos, de falta de perdón, de ingratitud, yéndonos a lo Sí. contrario de las Sí, frases, claro. pues vas a vivir una vida tan tensa y repetitiva en los patrones negativos. Pero si empiezas a sembrar, no pierdes nada, le digo, inténtalo. Empieza a sembrar pensamientos positivos, de perdón, de sanidad, de amor a ti mismo. tú Yo vas a creo ver que, resultados. que en conclusión, Ándale. en sí. conclusión es como un descanso al alma, ¿no? Sí. O sea, descansas de todo lo que tal vez traigas por ahí. No, entonces, siempre que hay perdón y reconciliación y autorreconciliación, descansa el alma, ¿no? Sí. Desaparecen las culpas y todas esas Necesitamos demás una- cosas. una de Vivimos esas. más tranquilos, vivimos mucho más conscientes de nosotros mismos. Y recuerden que cuando tenemos conciencia de nosotros mismos y de incluso los errores que hemos cometido una vez enmendados, el cerebro tiene la intención de no volver a cometerlos. Claro. Y eso obviamente nos ayuda y nos da una Sí. garantía de mejor calidad de vida. Sí, y ver los errores como experiencias, Sí, sí, claro. aprendizaje. Sí, total. Sí. Bueno, algo súper interesante, aquí finalizando nuestro podcast, para que en este episodio te lleves eso que podrías implementar en tu día a día, sería que el Ho'oponopono es una técnica o una base también que va alineado con algunos principios de la psicología, principios bíblicos, pero que además te pueden ayudar
a que este resultado sea interesante si practicáramos, como tú estabas mencionando, en el espejo o inclusive en nuestras mañanas, porque algunas personas practican los diarios de gratitud, Sí. que puedan practicar las palabras, pero que también sea de una manera sólida y, como dices, si estamos dando ese paso, porque algunos no los practicamos, pues que sea algo que nos ayude a trabajar la psicología positiva, es decir, trabajar desde las palabras que te estás diciendo positivas, sí. desde la gratitud, pero también desde mindfulness, que a veces Mindfulness, escuchamos sí, también. palabras muy famosas, pero bueno, esto es como Sí. pudiéramos practicarlo. Oye, imagínate lo que dices tú, Nicole. O sea, que te levantes, haces tu oración. Y luego repites tus palabras poderosas. Sí. Y luego haces unas declaraciones de éxito y de triunfo. O sea, tienes todo lo que necesitas Sí. desde el ámbito espiritual, Ya desde el ámbito comiste, psicológico, porque desde el ámbito tenemos emocionalmente. Sí, necesitamos comida eso para está vivir muy y esta bueno. es la Sí, comida Sería de la aquí. comida del cerebro y del alma. Claro. Y luego unos claro tacos. que sí. Ah, no, ¿verdad? Claro. Bueno, ¿y qué te parece si nos enseñas a decir otra vez la palabra para ver si así se nos graba y Ándale. no se nos Traba. va? Es fácil, es Ho'oponopono. Y aquí la audiencia O dice, oponopono, Ah, o oponopono. ¿Qué te estás tal? abrazando. Exactamente, ¿sí? Y entonces, corregir, lo enmendar. siento. Lo siento, perdóname. Perdóname, te amo Y y gracias. Te dices gracias. a ti, imagínate. Gracias. Ay, qué padre. Lo Y siento, gracias perdóname, por te amo, hacerlo gracias. y por vernos. Así que no olviden seguirlo día a día y si les gustó este episodio, suscribirse.